Gracias por seguirnos acompañando a esta hora en Viva la Noticia. Llegó el momento del análisis, son las 7 de la mañana con 43 minutos. Obviamente el tema de la vacunación y todas las dudas que han surgido, por supuesto, a lo largo de estos meses es fundamental porque a través de nuestras redes sociales usted nos hace llegar distintas consultas, distintas dudas. Y hoy queremos hablar de ese tema nuevamente para aclarar y despejar algunos temas que creemos importantes. Lento, desordenado y con vacunas cuentagotas, así ha sido la inmunización contra el COVID-19 en el país y no se vislumbra un cambio en el proceso que lleva 3 meses, mientras que la población urge que la vacuna llegue a todos. La primera dosis se colocó el pasado 25 de febrero y desde entonces solo se ha vacunado con el esquema completo al 0.02% del total de la población que el Ministerio de Salud estableció como meta para proteger contra el coronavirus, es decir, el 10.5 millones de guatemaltecos. Guatemala no tiene garantizado un abastecimiento de vacunas que permita inmunizar a la población este año. Han ingresado 708.200 dosis, son pocas, pero en 3 meses no se ha aplicado ni la mitad de ellas. Sobre ello, surgen muchas dudas, las cuales serán resueltas hoy en nuestra entrevista. Así es, hay muchas dudas en relación al tema. Si tuve COVID, ¿debo aplicarme o no la vacuna? Depende el grado de gravedad. Por supuesto, hay muchos puntos que hay que tocar y despejar esas dudas, por eso siempre nos acompaña el doctor José Fernando Ortiz, él es del Observatorio SARS-CoV y nos encanta poder platicar con él y que sea tan claro en este tema. Doctor, bienvenido a Viva la Noticia, gracias por acompañarnos. La primera de ellas, la duda que tienen las personas que fueron contagiadas por COVID en algún momento y que sí estuvieron hospitalizadas, es decir, que sí revistió cierto grado de gravedad cuando tuvieron la enfermedad. ¿Cuánto tiempo deben esperar para ser vacunadas? Insisto, las personas que tuvieron COVID, pero fueron hospitalizadas, es decir, sí se complicó un poco su cuadro. Bueno, tiene que esperar 2 meses para poder ser vacunado. Lo ideal es de que antes de ser vacunado mida sus anticuerpos. Si él ya tiene anticuerpos lo suficientemente elevados y presentes, se puede abstener de vacunarse. Ahora, si la persona desconoce su positividad para anticuerpos ya para el COVID, es mejor que se vacune después de 2 meses de haber adquirido la enfermedad. Bueno, y si la persona fue asintomática, ¿puede vacunarse sin ningún tipo de problemas o tiene que esperar algún tiempo? Es decir, aquellas personas que de alguna u otra manera pues se vieron afectadas por el COVID, pero estuvieron en casa, no tuvieron demasiados síntomas, obviamente sí se aislaron durante sus 14 días, pero no presentaron mayores problemas más que los normales, el cansancio, alguna febrícula, pero no más de eso. ¿Tienen que esperar algún tiempo o no? Si es asintomático, debe de esperar eventualmente si supera la enfermedad. Por lo regular, cuando la persona es asintomática y nunca manifiesta signos clínicos que son propios del COVID-19, debe esperar 2 meses para poder ser vacunado bajo la premisa de la primera pregunta que se me hizo, ya que si se desconoce su seropositividad para anticuerpos, igual independientemente de eso, debería vacunarse, ya que es mejor vacunarse y estar seguro de que va a estar inmune. Doctor, ¿y se debe vacunar con las 2 fases de la misma casa farmacéutica? Esta es otra duda que siempre ha surgido, personas que comenzaron con una y quizás en el país o en el lugar donde están no llegó la segunda dosis de la misma vacuna, es decir, del mismo laboratorio. ¿Hay algún tipo de complicación? Esto es un tema que también ha surgido y ha generado muchas dudas, ¿verdad? ¿Debe ser sí o sí del mismo laboratorio, el mismo tipo de vacuna? ¿Se puede variar? ¿Qué nos dice al respecto? Efectivamente, debe ser vacunado. Si empezó con AstraZeneca debería terminar. Y si se va a combinar algún tipo de vacuna, debería de haber un espacio de al menos 2 meses para poder ser vacunado con otro tipo de vacuna. Esa pregunta es muy frecuente y es Luis, importante que si querés el ministerio tome una postura, porque puede ser que existan personas que queden sin cubrir con las vacunas que se están ofreciendo, que sean de la misma casa farmacéutica, y qué alternativa le van a dar a la población. No hemos visto una postura del ministerio al respecto. O sea, la respuesta es de que si se debe vacunar si empezó con una vacuna, debe terminar con la misma vacuna.
Bueno, ya han quedado claros varios puntos, como lo decía el doctor Ortiz, en el caso que una persona haya tenido COVID, independientemente de los síntomas o si estuvo hospitalizada, sí es importante esperar estos 2 meses antes de la vacunación y también que es importante darse la dosis con la misma vacuna, con el mismo laboratorio. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna contra COVID-19? Se desconoce, porque la enfermedad es muy joven en el sentido de que está circulando a nivel mundial, pero todas las revisiones y todas las casas farmacéuticas recomiendan que se haga un refuerzo en los próximos 2 años. La otra pregunta, obviamente, es qué sucede si no recibimos otra dosis después de pasada la inmunidad de la vacuna. Es decir, el periodo en el que se nos indica, porque algunos laboratorios son varias semanas, otros son 14 días, 28 días. ¿Qué pasa si no llegó esa vacuna, si no me convocaron y perdí ese espacio, obviamente, en teoría reglamentario, para poder colocarme la nueva dosis de la vacuna? Sí, tendríamos brotes y repuntes de la epidemia en los diferentes países que podría hacer de que sea difícil el control, ya que la cuestión de inmigración y el aislamiento ya no se va a dar de la misma manera que cuando se introdujo la enfermedad. O sea, corremos un riesgo de que se mantenga alta la incidencia de casos. Doctor, ¿se puede donar sangre luego de haber sido contagiado de COVID-19? ¿Hay que esperar algún periodo de tiempo en particular? Idealmente debería esperar 2 meses y debería asegurarse si tiene anticuerpos contra la enfermedad. De lo contrario, no podría donar sangre si no demuestra que él superó la enfermedad, logrando la inmunidad a través de adquirir la enfermedad. Y la última pregunta, doctor Ortiz, ¿cómo se debe manipular la ropa, los utensilios de una persona que, bueno, sufre de COVID y está aislada en casa? Ese es un tema que ha sido muy recurrente, pero es importante recordarlo. Claro, tampoco hemos visto una postura clara del ministerio, pero como se debe de manejar en los pacientes que están en casa, que deberían de estar en ambientes independientes, suficientemente ventilados. La ropa debería realmente de llevar un proceso de desinfección previo a ser lavado y debería idealmente secarse al sol esa ropa, ya que eso nos permite que la luz, el espectro ultravioleta que pueda emitir el sol también tenga un efecto bactericida sobre la misma ropa. No recomendamos que se utilice la misma lavadora en los pacientes que tienen COVID activo, ya que podrían contaminar toda la ropa de la demás familia, tanto la ropa sucia como la ropa limpia. En un descuido que se tenga, que se pueda haber una infección cruzada de las prendas de vestir. Y siempre es bueno recordar cuál es el tipo de prueba más adecuado para detectar COVID en los más chiquititos, ¿verdad? Estamos hablando de bebés, de niños que pueden presentar o no algún tipo de síntoma. La mayoría resulta sintomáticos, pero ¿hay algún tipo de prueba recomendada, doctor? Sí, efectivamente, de hecho se hacen, pero no se hacen con hisopado nasofaríngeo, sino se hacen de saliva, que es tan bueno como un hisopado nasofaríngeo. ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas que lamentablemente son contagiadas con COVID-19? ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Qué deben hacer? ¿Qué nos dice al respecto? Sí, las mujeres embarazadas cuando tienen COVID puede ser que superen o no superen la enfermedad. Compromete el estado de bienestar fetal y si llegan con déficit respiratorio, con un embarazo a término y trabajo de parto, deberían de ser resueltos por cesárea. Las pacientes que solo son portadoras asintomáticas, es muy probable que tengan su parto y hasta después se haga un diagnóstico dentro de los hospitales nacionales de la enfermedad. Ya, el manejo va a depender mucho de la insuficiencia respiratoria que presenten en el momento de tener trabajo de parto o que no lo tengan. Bueno, en relación a las nuevas cepas que se han detectado, sabemos que han surgido varias, obviamente, y siempre está el temor y se habla de la efectividad o no, o la cobertura o no de las vacunas que nos estamos colocando en relación a esta nueva cepa o estas nuevas cepas que se han detectado en distintos lugares. ¿Qué nos dice? Sí, pues sí, deberíamos de temer porque llega a un espectro de la población que no es del todo común de la cepa inicial. Además, su índice de reproducción es más alto que la cepa inicial que circuló. Por lo tanto, debería haber una buena vigilancia y un aislamiento de los casos
para evitar una continuidad en la transmisión de la enfermedad. Es lo que hemos insistido en el hogar. Si se van a dar las directrices de atender a los pacientes en casa, deberían de darse directrices claras en cuanto al manejo, como las preguntas que me están haciendo actualmente.